Buenas noches, bienvenidos. La verdad es un gusto, es un placer, después de la famosa pandemia, volver a organizar actividades para gente linda acá en Punta del Este, un lugar donde venimos a disfrutar y de paso también venimos a recrear nuestra mente, nuestro corazón, con algunos consejos, con sabias palabras. Y me pongo muy contento porque cuando llegué dije, hay como 200 sillas de más. Digo, ¿qué hago? Toda llena. Así que, viste, cuando uno pone de corazón, es así. Rab, estoy muy contento de venir nuevamente a trabajar con usted. Es el año 19, va pasando la vida. Cuando vine recién estábamos casados, ahora tenemos 2 nietitos, así que la vida va pasando y uno va haciendo cosas buenas y lo mejor que uno puede hacer en la vida es dejar marcado un camino para los hijos, para los nietos, para los amigos, para la gente de acá. Quería agradecerle, Raúl, nuevamente que pudimos hacer una convocatoria así y a mi amigo Jorge Bucay, que no sé cuántas charlas ya hicimos, pero son una mejor que la otra. Ustedes saben que hay una charla que hicimos, la primera, que era sobre humor. ¿Cómo se llamaba, Raúl? ¿Se acuerda? Para reírse en serio. Para reírse en serio. Tiene 2 millones de consultas en YouTube. Es una de las más vistas de todas las redes. Y está la segunda versión. Es humor, con finura, delicadeza y mucha inteligencia entre los dos, que fue la primera conferencia que hicimos. Y después hicimos otras más que también son muy, muy entretenidas. Así que nobleza obliga, quiero agradecer a mi señora Mariela que me acompaña en esta locura. Yo soy abogado, no sé qué hago acá, pero bueno, me van a ver caminando ahí por la zona del puerto, de la playa, levantando gente, como dice. Y es un honor. Es decir, lo mejor que uno le puede pasar es no desperdiciar la vida y tomar sol durante 30 días en la playa. Con eso solo no alcanza. No nos falta color, pero está bueno también que uno pueda hacer cosas lindas así. Así que para los que quieran, la conferencia va a tratar sobre el libro que es sensacional, lo pude leer este fin de semana, así que se los recomiendo, pero vamos a sacarle jugo no solamente al libro, sino a la inteligencia de Jorge, a la sapiencia del rap, y quería agradecer a mi señora, a mis hijos que me acompañaron y que estuvieron por ahí repartiendo, moviendo, haciendo cosas lindas, a los chicos que son alumnos del Rabino Mendy Shem Tov también, que están colaborando con toda la logística, y principalmente a la gente acá del International College. Increíble, ¿vieron? Es decir, hoy salió, para los que lean en el diario Infobae, salió un artículo sensacional, de causalidad, como diría el rabino, y contando las maravillas de esta escuela, y uno queda atónito, parece otro continente, ya me molesta, ¿bien? Así que también muchísimas gracias a la gente de International College. ¿Empezamos, Rab? No empezamos, pensé que empezaste ya. Yo ya empecé la previa nada más. El rabino Shem Tov es el director de Chabad Uruguay. Durante todo el año realiza actividades, tanto él como su hijo y su familia, en Montevideo y en Punta del Este. Es un gran orador, consultor, un gran amigo y tiene principalmente buen corazón para buenos consejos. Así que cuando lo vean por ahí caminando, frénenlo. Tiene tiempo, es paciente, no es porteño que corre, él es más uruguayo, tiene más tiempo para la gente, para hablar, para conversar. Y mi gran amigo Jorge Bucay, el doctor Jorge Bucay, gran sapiencia, escritor de numerosos libros, programas de televisión, por acá, por allá. Es un gusto y un honor nuevamente tenerlo en una noche como esta para poder deleitarnos, escuchar cosas lindas. ¿Cómo quieren saber? ¿Cómo hacemos, Rab, la temática? Primero tenés que mostrarle a la gente la tapa del libro. Perfecto. Con cara de locutor. Perfecto. Este es nuestro libro de hoy. Así es, mirá. ¿Así? Exacto. Ahí está, perfecto. Y preguntas, abrimos. Le decimos al rap. ¿Quién mueve blancas? Yo. ¿Usted? Sí. Bueno, doctor Jorge. ¿Empezamos? Sí, listo, 1, 2, 3. Con ustedes el rabino Shem Tov. Gracias, usted acaba de ayudarme a recuperar mi ego.
Yo puse el teléfono mío para información. Todo el día me llaman, oye, este es el teléfono para la charla de Bucay, teléfono para charla de Bucay, teléfono para charla de Bucay, y yo, ¿qué? Entonces ahora usted me... Ok, Susi, deja de llamar que ya tuvo efecto lo que agregamos. Muy bien. Bueno, pero en primer lugar quiero agradecer a todos, principalmente al doctor Bucay, quien nos acompaña hoy, quien vino especialmente para acompañarnos aquí en este evento tan especial para mí. Y es la presentación de un nuevo libro. Voy a hablar un poquito de cómo llegamos a este libro, qué es lo que, de dónde viene, de dónde nació. Y eso empezó hace unos 3 años más o menos. Estábamos en Beit Chabad, en la sinagoga, Shabbat de tarde, y era 2 meses antes de Rosh Hashanah, y planteé a la gente ahí, digo, necesito una idea para el año que viene, una temática para escribir mi columna semanal en el Seminario Hebreo. Años anteriores tenía algún hilo conductor y pregunté si alguien tiene alguna idea para elaborar durante el año. Entonces una señora que estuvo ahí, muy allegada a nosotros, Leonora, dijo, mira, las 2 pandemias más grandes en el mundo son la ansiedad y la depresión. Eso fue medio año antes de COVID. Y dice, si puede encontrar algo de la lectura bíblica todas las semanas que pueda ayudar a la gente con ansiedad y depresión, sería muy interesante, muy útil. Digo, bueno, es un lindo desafío, vamos a ver cómo va. Y empezamos y así pasó el año. En el interín apareció COVID, que amplió todo el tema. Y al final del año tuve todo el ciclo del año de las lecturas bíblicas con una herramienta que pude extraer o identificar, o el doctor diría inventar en cada lectura. Y de ahí nació el libro. Ahora quería explicar algunas cosas del título, de la tapa. ¿Puedo Sí. decir algo antes de que empieces a explicar las palabras? El libro es una genialidad. No solo por el contenido, que eso no sorprende a nadie, porque sabemos quién es el Rab. Pero el Rab ha conseguido, y después él nos va a explicar cómo, insertar la problemática de la cual habla el libro dentro de la estructura de los textos que se leen cada semana en el rito judío. Extraer de ahí una aplicación, digamos, que se refiere a unos cuantos, ya vamos a ver cuántos, conflictos humanos, ¿no? Y a mí me parece que esto es la genialidad, ¿no? Vienen aquí, en este específicamente, 48, ¿no? 48 perashot, que ahora el rabino va a explicar desde dónde se insertan, pero me parece que esto es como una cosa mágica, ¿no? De una alquimia, sacar de una cosa otra, que seguramente no tiene específicamente que ver, pero que encaja a la perfección. Gracias. Y quiero acotar algo de lo que dijo el doctor. ¿Cómo es de que, y por qué? O sea, esa visión de buscar en la Torah, que es un documento que tiene miles de años, ¿por qué supongo yo que va a tener respuestas para dilemas o complicaciones del ser humano de hoy y aquí? ¿No? La Torah fue entregada hace 3.334 años a un grupo de gente lejos de acá geográficamente. ¿Por qué pensaría yo de que esto tiene alguna relevancia para nuestra vida hoy? Y aquí creo que hay un punto muy importante, de que generalmente las religiones, cada uno cree que su religión es la verdad única. El judaísmo no cree que es la verdad única, cree que es la verdad absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre verdad única y verdad absoluta? Verdad única niega a las demás posibilidades. Verdad absoluta engloba a todas las posibilidades. Quiere decir que si la Torah es la palabra de Dios y no es atemporal, es una verdad que no está sujeto a los cambios ni de tiempo, ni de lugar, ni nada, debe contener los elementos para cada uno, en cada momento, en cada lugar. Es simplemente que hay que saber abstraer
las historias de la Biblia para llegar a su esencia. Para darles un ejemplo, esta semana empezamos a leer sobre el exilio en Egipto y el comienzo del proceso del Éxodo. Pesaj, en la Pascua, celebramos el Éxodo de Egipto. Hay dos maneras de celebrarlo. Una manera es celebrando lo que pasó con alguien en algún lado, en algún lugar, recordando lo que pasó. Otra manera es revivir lo que pasó. A nivel personal, salir uno de Egipto. Ahora, ¿quién acá en Punta del Este está en Egipto? Ninguno acá es esclavo, ninguno está construyendo pirámides. Entonces, ¿de qué esclavitud estamos hablando? Ahí tenemos que llegar a la esencia de la palabra hebrea por Egipto, Mitzrayim. Mitzrayim significa Egipto, pero también la raíz etimológica es Meitzarim, estrecheces, limitaciones. La idea entonces es de que cada uno tiene que salir de su propio Egipto y liberarse del tirano más grande que es uno mismo. Y cuando llegamos a Pesaj, por ejemplo, y ahí la idea no es solamente recordar lo que pasó, es revivir a nivel personal lo que pasó. Entonces, no voy a entrar en todo ese tema de Pesaj, ¿no? Ahora, pero eso es un ejemplo de cómo el Rebbe de Lubavitch nos enseñó a aproximarnos al estudio de la Torá, no como algo del pasado únicamente, sino algo atemporal que contiene las herramientas y tiene respuestas para cada dilema humano. Y es por ahí, eso fue, digamos, la premisa sobre la cual construí toda esa aproximación para buscar en cada parashá. Eso me hace recordar una historia increíble. Yo tenía un tío abuelo que pasó unos años en Siberia. ¿Por qué lo mandaron a Siberia? Porque lo agarraron contrabandeando. ¿Qué estaba contrabandeando? Estaba contrabandeando judíos, sacándolos de Rusia a Polonia con pasaportes falsos después de la guerra. Entonces lo agarraron y lo mandaron a Siberia. Ahí él después compartió muchas enseñanzas de lo que aprendió ahí en la cárcel de los presos y contó la siguiente historia. Una de las cosas que estaba prohibida para los reclusos era jugar a las cartas. Pero pasaban mucho tiempo jugando a las cartas y cada vez que aparecía un inspector a inspeccionar las barracas y a la gente, desaparecieron las cartas. Y apenas salían los inspectores, a los pocos minutos aparecen de vuelta las cartas y siguen jugando. Él no pudo entender dónde metieron las cartas, porque no había dónde esconderlo. Era un cuartito, o sea, ¿no? Y nunca pudo descifrar el problema hasta el día que murió Stalin y liberaron a los presos políticos y ahí ya la gente pudo compartir sus secretos. Y uno le dijo, ¿sabe cómo hacíamos? Muy sencillo. Entre nosotros había pungas. Entonces cada vez... Pungas, dice, ¿no? Pulgas. Punga. Ah, punguistas. Punguistas. Carteristas. Punguista, ¿cómo Ladrones. se dice? Punguista. Había punguistas, entonces cuando entraba el inspector, le metieron en el bolsillo las cartas. Entonces buscó a todos, allá arriba para abajo, no se ocurrió buscar en su bolsillo. Antes de irse, le sacaron las cartas y se fue y ellos siguieron jugando. Y sacó una enseñanza muy profunda. Dice, muchas veces en la vida uno busca la falla en los demás y no busca en su propio bolsillo donde está realmente el problema. Y aquí tenemos el ejemplo. Pensamos que era el micrófono, pero el problema soy yo. Gracias. Bueno, Ram. Bueno, antes de nada quiero agradecer a algunas personas que nos ayudaron acá. Okay. Al señor, al contador Feinstein, que nos dio una mano con esta actividad. A Andrés Axler, fotógrafo, que está ahí haciendo un trabajo silencioso pero eficiente. A la señora Raquel y Daniel Liebergen, que nos están ayudando mucho, con corazón y de muchas maneras. Muchas gracias. Y al IC y a Rolando, que está acá, no sé si hay alguien más de IC, pero que están acá. Yo veo a Rolando, sí, pero digo, no sé si hay alguien más, además de Rolando, si él es el único representante.
Bueno, es el mejor representante, así que, y a su padre, que lo veo ahí, y por abrirnos las puertas a esta institución impresionante realmente. Hace muchos años que estamos cerca de la institución y realmente es loable lo que han hecho, lo que siguen haciendo y lo que van a hacer. Así que muchas gracias por tenernos acá. Y a nuestros auspiciantes, el Banco Industrial, quienes es un banco con su centro en Buenos Aires, pero están desembarcando en Uruguay y tienen muchas propuestas muy interesantes de todo tipo. Así que después ustedes pueden buscar en la página del Banco Industrial, BIND, para ver todo lo que van a ofrecer aquí en el Uruguay. Bueno, y gracias a cada uno de ustedes quienes vinieron acá y apostaron un tiempo valioso de su tiempo para darnos la oportunidad de compartir cosas, de enseñar y a su vez aprender. Bueno, doctor. Primera pregunta. ¿Qué quiere decir homo complicatum? Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicatum. Sí. Primero, ¿por qué homo complicatum? ¿Por qué en italiano? No, mentira. ¿Por qué ese nombre y por qué un libro sobre esto? ¿Y desde dónde vamos a empezar? Bueno, a mí se me ocurrió ese título. Realmente fue quizás usted como terapeuta me pueda analizar y decir cómo llegué. Pero lo que fue el trigger, el gatillo, fue el libro de Harari, Sapiens. Entonces, Sapiens de hecho es Homo Sapiens, pero puse solo Sapiens. Y entonces cuando empecé un libro pensé complicatum, pero complicatum sin el homo no sé si la gente entendería, entonces puse Homo complicatum. Ya, de hecho, tendría que poner Homo autocomplicatum, o sea, la gente que se autocomplica la vida, pero la idea era tratar ansiedad y depresión. ¿Por qué hay 48 herramientas? Porque en realidad en la Biblia hay 53 lecturas semanales, pero de acuerdo a la extensión del año, si tiene 12 meses o 13 meses, es de que estas 53 lecturas se lee una por semana o se lee alguna vez 2 por semana, de acuerdo a cómo dan las fechas, porque cuando hay una festividad se suspende el orden cronológico del año. Y ese año había 48 lecturas semanales, por lo tanto los 53 se comprimieron de 48, o sea que quedaría con 5 pendientes. ¿Y por qué puse herramientas milenarias en vez de herramientas bíblicas? Pues en realidad son bíblicas. Y bueno, eso es porque vivo en el Uruguay, que es un país laico, donde la gente tiene miedo a lo rabínico, como los rabinos tienen miedo a los perros, porque no están acostumbrados a estar cerca. Entonces pensé, si pongo herramientas bíblicas, no sé cuánta gente se va a interesar, pero milenarias tenía otro eco, y por eso tampoco puse Rabino Eliezer Shem Tov. Y la tapa fue dibujado por mi nieto, uno de mis nietos. Le expliqué un poco cuál es el libro, y la idea, hizo sus deberes, hizo un laberinto, conectando el cerebro y el corazón, y un nieto de 10 años, y la verdad que tengo mucho orgullo de esto, y eso es la tapa en resumen. Muy bien. ¿Hombre complicado o hombre autocomplicado? ¿No? Esas son las alternativas y las posibilidades. Quizás sería bueno empezar por saber qué quiere decir complicado, en última instancia, ¿no? Complicado como una palabra no relacionada con esta charla, sino complicado en general. ¿De dónde se les ocurre que viene la palabra complicado? Etimología, origen de la palabra. ¿Qué se les ocurre? Complicado. ¿Perdón? De complejo. ¿De difícil, dices tú? Perfecto, podría ser. ¿Qué más? Claro, de complicar, seguramente. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir complicado? Claro, sí, como dijo la señora. Pero digo, fútbol viene de foot y de ball, ¿no? Que quiere decir pelota y pie. ¿Está bien? Si nosotros pensamos, asociamos solamente con futbolistas, no nos alcanza. ¿De dónde vendrá complicado? Sí, ¿y qué quiere decir plejo en todo caso? ¿A alguien se le ocurre alguna asociación?
¿Con complicado? Ok. Son palabras derivadas de la misma, es verdad, pero debe tener alguna razón la palabra para haberse juntado. Com quiere decir con, ¿sí? Para darles una pista. ¿Y plicado? ¿Perdón? Seguramente. Lo que quiero decir es, voy a hacer de cuenta que lo dijeron para no avergonzar a nadie. Plicado viene de pliegue. Algo plicado, para los modistas dicen plisado. Plicar es pellizcar, plicar es doblar, plicar es curvar sobre sí mismo, digamos. Complicado quiere decir que tiene un pliego, que tiene un pliegue, que tiene una torcedura, que tiene un desvío específicamente. Complicado es algo que en lugar de ser recto, viene recto, después gira, hace un giro y va hacia otro lado. Complicado es todo camino que en lugar de ser un camino recto que va de A a B, va de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, y de F quizás llegue al lugar que quiere llegar. Complicado quiere decir que no es directo. ¿Sí? Con pliegue, exactamente, con pliegue. Eso quiere decir complicado. Ser complicado o tener una complicación significa entender que yo no puedo ir directo a mi objetivo. Entender que mi camino hacia el objetivo tiene un pliegue que yo voy a tener que ver, voy a tener que reconocer como un pliegue y voy a tener que aplicar, otra vez, la misma raíz, aplicar mis conocimientos para poder adecuarme a este giro y poder seguir adelante. Tener una complicación significa tener una dificultad para llegar al objetivo. Homo complicatum tiene que ver con esto, con las complicaciones que uno tiene en su vida cotidiana para seguir adelante en su camino. La propuesta es que estamos llenos de complicaciones y que no sabemos a veces cómo actuar con las complicaciones. Que las complicaciones son un problema para nosotros y que la gran llave es cómo se resuelven. Este libro es una colección de herramientas que no fueron diseñadas para descomplicarnos, pero que yo creo que esta es la genialidad, pueden ser utilizadas para esto. Complicarse o ser complicado o estar complicado significa encontrar una dificultad en el camino. ¿Qué sería un ejemplo de complicación? Por ejemplo, voy a decir yo pinchar un neumático antes de venir para acá es una complicación. No es un drama, no es el drama de nadie, pero es una complicación. Yo ya no puedo venir directo, subirme al auto, me bajo aquí. Tengo algo que se ha torcido del rumbo natural que traía y de lo cual tengo que ocuparme, ¿verdad? Esto es una complicación. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Y sobre todo, ¿qué no hay que hacer? Si yo me desespero porque pinché un neumático, si yo no sé cómo hacer para cambiar una goma porque nunca aprendí, nunca me ocupé, si yo no tengo las herramientas para cambiar la goma, si yo no tengo mi teléfono para llamar a alguien, la complicación se puede ir agravando y aumentando todo lo que quieras en el plano teórico y todo lo que se pueda complicar en el plano de la realidad. Pero también se puede complicar más si yo no sé cómo lidiar con una complicación, genéricamente. La verdad es que las complicaciones hacen más difícil el camino. Lo que no se sabe muy bien es si esto es un impedimento, es un incentivo, es un desafío o qué significa. Ahí justamente está el desafío. Dolor no depende de uno, sufrimiento depende de uno. O sea, cuando a uno le pegan, el dolor va a ser el dolor, pero la reacción y cómo uno reacciona frente a eso depende de la actitud que uno tiene. Uno puede verlo como una amenaza y sentirse aplastado, uno puede verlo como un desafío o algo que lo va a fortificar. O sea, de que creo que cada situación de complicación uno puede verlo de dos maneras. Uno no controla lo que le pasa, uno controla lo que hace con lo que le pasa. Me hace recordar la historia, uno va la mañana, está en camino a la sinagoga, cuando de repente pasa el terrateniente, dice, ¿dónde vas? Dice, no sé. Dice, ¿cómo que no sabe? Lo lleva, le
pone en la cárcel, al otro día en el juicio, dice, yo, terrateniente, te pregunto a ti, ¿dónde vas? Y me decís que no sabes. Dice, claro que no sé. Yo estaba en camino a la sinagoga, de repente me encuentro en la cárcel. Yo sé a dónde quiero ir, pero a dónde voy, solo Dios sabe. Entonces la idea es de que lo que nos pasa no depende de nosotros. Depende de nosotros lo que nosotros hacemos con lo que pasa con nosotros. Esto es una parte del problema, ¿no? El problema es que desde que Nietzsche lo dijo, ahora todos podemos confirmar que la verdad que lo que de verdad percibimos de los hechos no son los hechos, sino lo que nosotros interpretamos de los hechos. Nietzsche iba más lejos. Nietzsche decía, no existen los hechos. Lo único que existe son las interpretaciones sobre los hechos. Y como las interpretaciones dependen de lo que somos, entonces un día Jean-Paul Sartre decía que las interpretaciones que se hacen sobre los hechos dependen de la historia que uno ha tenido, depende de quién uno es, depende de lo que uno haya aprendido. Y por lo tanto, decía Sartre, si dos personas están absolutamente de acuerdo en algo, debe ser un malentendido. No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Por lo tanto, no vamos a estar absolutamente de acuerdo. Vamos a aproximar nuestras interpretaciones, digamos, para poder juntarnos a hacer algo conjunto y compartido. Pero no vamos a poder estar absolutamente de acuerdo, como tampoco las cosas van a poder salir exactamente como yo las veo, como yo quisiera, como yo las planeé. En esto mismo que tú decías, ¿a dónde vas? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Sabemos cuál es la intención, sabemos qué es lo que pretendemos, pero de ahí a saber absolutamente, la certeza no es una de las características que nuestras vidas nos brinda. Yo ayer, el otro día, vi algo muy interesante que me dejó pensando mucho. Dice, cuando tenés una discusión con tu esposa, no trates de convencerla que tenés razón, trata de entenderla y estar agradecido que hay alguien en tu vida que te puede corregir el camino. ¿Me prometés que eso se puede? ¿Qué? ¿Me prometés que se puede eso siempre? Se puede intentar. Porque generalmente cuando dos personas discuten, uno gana y otro pierde, ¿quién está contento? El que ganó. Cuando en realidad no ganó nada, porque lo que sabe ya sabía. El que ganó es el que aprendió algo nuevo. De todas maneras, perdón, ¿no? Pero aunque no tenga que ver específicamente con el tema, como terapeuta que soy, no como sabedor de la ciencia ni sabedor de la Torá, como terapeuta que soy, yo te digo, marido y mujer específicamente, ¿quién de los dos tiene que aflojar en una discusión de quién tiene razón? Esta es una pregunta importante, ¿no? Porque a veces uno pelea por la verdad y otras veces pelea para ver quién gana la discusión. Ustedes saben esto, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe aflojar? Y hay una respuesta. ¿Perdón? Exactamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás sentada? Ahí estás. ¿Cómo te llamas? Giselda. Como dice Giselda, el que tiene que ceder es el que sabe que tiene razón. Porque es el único que puede ceder. Quiero decir, el tema de las discusiones casi siempre son uno de los dos le falta un pedazo de información. Entonces el que tiene que ceder necesariamente es el que sabe que tiene razón. Es absurdo discutir quién tiene razón. El que sabe que tiene razón, ese es el que tiene que ceder. Y pero entonces yo me hago el que no sé y entonces dejo que el otro ceda siempre, puede ser una solución, ¿por qué no? Pero si sabes que sabes, y vos sabés que esta es la verdad, entonces tuya es la responsabilidad de ceder. Como el rabino decía, esto puede ser difícil de conseguirlo, puede ser difícil de hacerlo, pero esa es la solución. Yo he escuchado 1000 veces a parejas en mi consultorio diciéndole uno al otro, yo estoy dispuesto a admitir que tenés razón si admitís además que yo no estaba equivocado. Y conocí una vez una pareja que vino a trabajar conmigo durante 2 meses, y esto es absolutamente cierto. Empezaron a mejorar las relaciones entre ellos, y yo les pregunto en una sesión, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice, la verdad que estamos mucho mejor, estamos muy contentos, estamos muy bien, ya no discutimos más, está perfecto. Y entonces ella dice, sí, la verdad que sí,
porque él ha aprendido a no ponerse terco con algunas cosas. Dice, no, no es eso, es que vos no me confrontás. Yo no, el mérito es tuyo, no, tuyo. Te digo que es tuyo, ¿por qué me discutís? Y empezaron a pelear otra vez a ver quién era el que había hecho las cosas bien. No se trataba, por supuesto, entonces de punto en discutir, sino de discutir. No nos olvidemos que hay, eso es cierto. Hay personas cuyo vínculo solamente puede pasar por pelearse y discutir. Si se quedan sin discutir ya no tienen de lo que hablar. Existe eso. Y es una lástima, pero que existe absolutamente. Así que sea por lo que fuere, el conflicto, como esta historia del pliegue para seguir adelante, nos pone en una situación disruptiva, nos pone en la necesidad de actuar. Y depende de cuán grave sea el conflicto, depende de cuán difícil sea la complicación, por usar el título del libro, entonces esto puede ser una amenaza, puede ser un desafío, como dice el rabino, o puede ser una catástrofe. Dependiendo de por dónde se sienta la amenaza que significa la complicación, uno toma esto como una situación de ataque, como una situación de amenaza o como una situación de desafío. Dependerá de cómo lo tome, la manera en la que actúe. Perdón. No, es muy interesante lo que está diciendo, o sea, por dos razones. Primero, cuando una persona se ofende, ¿quién se ofende cuando alguien te insulta? Cuando alguien te insulta, ¿no? ¿Cuándo es que te ofendes? ¿Cuando pensás que no tiene razón o cuando pensás que sí tiene razón? Si pensás que no tiene razón, te resbala. Es cuando sabes que tiene razón que te molesta. Y lo mismo pasa cuando uno tiene razón, no tiene que gritar. O sea, cuando uno tiene razón, la razón grita por él. Uno que opina que 2 más 2 son 4, no tiene que gritar. Lo puede decir en voz suave porque nadie puede discutir. Pero si uno quiere convencer a alguien que 2 más 2 son 5, entonces ahí tiene que gritar, porque si no, no hay cómo ganar la discusión. Entonces tenemos aquí las dos facetas de lo que usted está diciendo. El que tiene razón puede ceder. ¿Por qué? Porque está seguro con su opinión, ¿no? Y entonces es justamente cuando uno se siente inseguro con su opinión que trata y tiene que ganar, no por tener la razón, sino para imponer su razón. La complicación aparece, Rab, cuando el otro sabe o no sabe, no importa, que dice 2 más 2 es 4. La complicación empieza cuando te encuentras con una de aquellas personas que dice 2 más 2 es 4, pero no lo soporto. No soporto que 2 más 2 sea 4. Entonces ahí ya no existe la posibilidad de discutir, ¿no? Él sabe que 2 más 2 es 4, pero está empecinado en oponerse a esa realidad que le molesta o que no le conviene. Me hace recordar una historia de uno que estaba buscando la verdad. Y pasó por todo el mundo buscando la verdad. Pasó 80 años buscando la verdad. Y hasta un día está en alta mar y ve de lejos una luz impresionante como nunca había visto. Se acerca y ve que es una isla llena de luz. Desembarca y ve que hay muchas luces, o sea, muchas velas de aceite. Y empieza a mirar millones de velas. De repente aparece un viejito y dice, bienvenido, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Dice, yo me dedico a buscar la verdad, 80 años dedicado a buscar la verdad, y estaba acá en alta mar y vi acá esa luz y vine a investigar de qué se trata. Dice, bueno, la verdad tenés suerte, llegaste al mundo de la verdad. Aquí cada uno que nace le prendemos una vela de aceite y cuando se acaba el aceite su alma viene para acá. Dice, ¿todos tienen una vela? Todos. Yo también, vos también. ¿Dónde puedo encontrar mi vela? Y le da un mapa para que vaya a buscar y va y encuentra nombres conocidos de su comunidad, de su barrio, su edificio, y ahí ve su vela con el nombre abajo. Pero se agarra la cabeza, la llama se está titilando, está como para apagarse, hay muy poco aceite. Y al lado hay un vaso llenito de un niño recién nacido. Entonces dice, mira, para este niño 2 gotas no le va a cambiar la vida. Para mí es la diferencia de vida y muerte. Entonces voy a sacar un poquito. Dice, no, pero es justo porque eventualmente le va a afectar. O no sé, ahí está discutiendo, debatiendo. La llama está por apagar, agarra el vaso de al lado y está a punto de poner algo de aceite a su vaso cuando de repente aparece el viejito, lo agarra la mano y dice, no dijiste que estás buscando la verdad. Aparentemente es más interesante buscarla que encontrarla.
Y eso es lo que usted está diciendo. Muchas veces uno... Sí, no sé, mi abuelo contaba una historia diferente. Mi abuelo contaba que había un explorador, un señor, un buscador, no sé, un científico que andaba por el mundo buscando no solo la verdad, sino buscando la esencia de las cosas, y de repente entra en una cueva y hay un cofre. Y entonces mágicamente se abre el cofre, empieza a salir una especie de humo, el explorador se acerca y una voz en la cueva dice: oh, bienvenido explorador del universo, el espíritu de la cueva te da la bienvenida. Si eres de verdad merecedor del premio que tiene el espíritu de la cueva para ti, contempla uno de estos 3 anillos. Y entonces se abren 3 anillos en cofres, en cajitas, un anillo verde, un anillo rojo, un anillo amarillo. Y la voz sigue. Si estás dispuesta a honrar al espíritu de la cueva, el espíritu de la cueva te va a conceder el don de uno de estos 3 anillos, solo uno. El anillo amarillo te va a traer todas las riquezas del universo. Todo lo material que quieras va a aparecer ante ti. Joyas, alhajas, dinero. Todo el dinero que quieras infinitamente se va a rendir a tus pies con solo desearlo. El anillo azul te va a dar infinita sabiduría. Todo lo que pienses va a ser la pura verdad. No va a haber ninguna posibilidad de que te equivoques, porque el anillo azul te va a dar ese don, el don de la verdad absoluta. Y el anillo rojo te va a dar el amor de todas las mujeres con las que te cruces. Todas ellas se van a enamorar de ti, te van a amar, te van a entregar sus bienes, se van a postrar ante ti, te van a satisfacer todos tus deseos. Así que tú puedes elegir. Una vez que elijas un anillo y te lo pongas, el anillo te dará ese poder, pero se disolverán todos los anillos y te quedarás solo con el poder que has elegido. Y el hombre que es un buscador piensa: yo no tengo ninguna duda, yo quiero la sabiduría. ¿Qué me importa? El amor, el sexo, los bienes materiales, el dinero. Agarra el anillo azul, se lo pone en el dedo, lo invade una luz azul, ¿no? Todos los otros 2 anillos desaparecen y él, ahora, dueño de toda la sabiduría, piensa: tendría que haber elegido el dinero. ¡Qué pavo! Y creo que a veces uno hace elecciones románticas, ¿no? Sin reconocer lo que es su verdad, más allá de la verdad, ¿no? Y más allá de la ironía, que tendría que haber elegido el dinero, yo pienso la verdad en esto, ¿no? Cuando uno piensa en las cosas que uno de verdad necesita, ¿no? Piensen en 3 cosas que necesiten, 3. O mejor piensen en 6. Algunas que sean urgentes, 3 urgentes y 3 necesarias, aunque no sean urgentes. Piénsenlas. 3 cosas urgentes que necesiten y 3 cosas necesarias, aunque no sean urgentes. Piénsenlas. 1 minuto nada más para esto. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Levanten la mano aquellos que en alguna de las 2 listas les figura serenidad. Serenidad. Levanten la mano. Los que en alguna de sus 3 listas anotaron serenidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, se acordaron. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todos los demás, agréguenla, por favor. Todos los que no la anotaran en sus listas, agréguenlo. Porque esto es algo que todos tienen necesidad. Sin esa serenidad, el organismo funciona en modo estrés, en modo amenaza, en modo de alerta, en modo de adrenalina. El problema con la complicación no es que uno tenga complicaciones. El problema es que las complicaciones se vuelven amenazantes cuando uno no las puede resolver. Y entonces entra en modo de defensa. Y el mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos es el mismo que teníamos cuando éramos un protozoario o un insecto o un reptil. Porque la respuesta animal frente al ataque es siempre la misma, una de 3. Atacar, paralizarse o huir. Atacar, paralizarse o huir. Y nosotros seguimos siendo animales.
no dejamos de ser animales por ser humanos. Y por lo tanto, cada vez que estamos frente a una complicación que no podemos resolver, en mayor o menor grado resolvemos con alguna de estas tres cosas. Empezamos a prepararnos para atacar, empezamos a sentir que nos inmovilizamos, nos paralizamos, o empezamos a preparar la huida. Y esto no sería tan grave si no fuera que esta preparación genera cambios físicos, corporales. Si aparece un león en ese momento, entrando por ahí, mostrando los dientes, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nos vamos a asustar. ¿Y qué va a pasar con nuestro cuerpo? El cerebro va a empezar a pensar qué tiene que hacer para conservar la vida, ¿no? Y entonces empieza a pensar el cerebro qué tiene que hacer. ¿Qué se les ocurre que tiene que ordenarle el cerebro al cuerpo si hay un león entrando por allí? ¿Qué cosa? Correr. Para correr necesita ¿qué? No, serenidad ahora no. Justo ahora no. ¿Qué necesitamos para correr? Sangre. Muy bien. Agilidad que tenemos que tener de antes. En ese momento no es hora de ponerse a hacer ejercicio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que nuestros músculos estén preparados para correr, ¿verdad? Para lo cual necesitamos estímulo y necesitamos, como dijeron por ahí, sangre. Necesitamos una cantidad de sangre determinada para los músculos, para que la sangre nutra a los músculos para que pueda correr. ¿Sí? ¿Estamos en claro? Pero no podemos hacer una transfusión en ese momento. Sí, adrenalina, pero ¿dónde va a sacar la sangre? ¿Perdón? ¿De dónde saca la sangre el cuerpo si la necesita para que los músculos la tengan para poder correr? No te escucho. La contracción del vaso puede sacar un poco de sangre, pero no va a alcanzar para alimentar al músculo, de ninguna manera. Pero sí hay algunas células. Lo que pasa es que las células que están en el vaso están un poco machucas ya, ¿no? Y no tienen mucha posibilidad para cargar oxígeno, pero sí, un poquito. ¿De dónde? ¿De dónde le va a robar el cerebro sangre al cuerpo para llevársela a las piernas? ¿Del corazón? No, el corazón lo necesitamos para que bombee. El corazón lo necesitamos rápidamente para que pueda mandar la sangre al cuerpo, así que el corazón mejor no lo toquemos porque el hígado está muy ocupado para hacer su digestión, que tampoco es el momento de pensar en comer. ¿A qué cosa del cuerpo le restamos sangre para poder mandarle a los músculos? Sí, a la cabeza. A la cabeza, que se está llevando el 40% de la circulación sanguínea, y entonces el cerebro le dice, chicos y chicas, déjense de molestar con pensamientos o con cosas raras, la sangre va para el cerebro y ustedes déjense de molestar. El cerebro entra en modo automático para poder correr, pero sangre para poder grandes elaboraciones, no. ¿A qué más? ¿Dónde más sacamos sangre que no necesitemos? Del intestino. No estamos a la hora de poder ver cómo hacemos para disfrutar una frutilla con crema. Tenemos que huir del león que está por venir. Así que le sacamos sangre al intestino, ¿no es cierto? Le sacamos sangre al intestino para que no moleste. El intestino captura una gran cantidad de sangre que se puede usar para los músculos. Así que frenamos todos los procesos intestinales, porque no hay sangre para alimentar al intestino. ¿Sí? Así que no es hora de pensar en comer algo rico, es hora de correr. ¿A dónde más? ¿De dónde más sacamos sangre? De la piel. La piel no puede tener tanta sangre, digamos, y además no la necesita. Ahora, en este momento no la necesita porque además, si hay una lastimadura, tener sobrecarga en la piel sería una complicación. Así que por eso la gente se pone pálida cuando se asusta, porque retrae toda la sangre que estaba en la piel. La sacamos de la piel, la sacamos del intestino, la sacamos del cerebro. El pulmón no, porque el pulmón lo necesitamos, la actividad respiratoria es fundamental para poder correr. Así que no nos metamos con el pulmón. ¿Perdón? No te escucho. Claro, no es hora de pensar en esas porquerías. Viene el león ahí, te vas a poner a pensar, no, olvídense, no, ahora no piensen en eso, es otro momento. Los órganos sexuales y genitales por ahora van a quedar olvidados. Se achiquen o no se achiquen, no importa. No es hora de pensar en esas chanchadas. Así que ahí sacamos sangre también y la retraemos y no la dejamos para eso. La dejamos para lo que
de verdad hace falta. Sí vamos a necesitar sangre para poner afinado nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído, porque eso lo necesitamos para poder defendernos. Pero al principio esto es lo que vamos a hacer, más algunas otras cositas que ustedes pueden deducir solos. ¿Qué pasa si esta sensación de amenaza se mantiene en el tiempo? Se mantiene en el tiempo. Bueno, lo que va a pasar es que el cerebro va a recibir menos sangre de la que necesita. Lo que va a pasar es que los órganos que realmente son necesarios para la defensa van a recibir más sangre en detrimento de los otros. Esta retracción, que es razonable y buena para defenderse del estrés, que es olvidarnos de la sexualidad, se va a mantener en el tiempo. El león ya no está, pero la cosa no funciona, porque sigo pensando que estoy en estrés. Y además de todo, y por supuesto, todos estos órganos que yo puse en funcionamiento, aumentando el ritmo cardíaco, haciendo funcionar el corazón más rápido, haciendo que el pulmón ventile más rápido, todos estos órganos van a empezar a ser lesionados por esta complicación mantenida, por esta situación de estrés. Y si a esto le agregamos que el motor disparador es la adrenalina, como bien dijeron, si la adrenalina no se usa para lo que fue segregada, se vuelve tóxica al acumularse. Un hombre complicado es un hombre con muy mal pronóstico. Cuanto más dure la sensación de que estoy complicado, cuanto más me sienta en amenaza permanente, cuanto más tiempo dure lo que yo siento como una amenaza del afuera, más en peligro estoy. Perdón. Muy lindo. ¿Cuál es la solución para que distinga al hombre del animal para que no tenga una de esas tres reacciones? No, las reacciones están igual. Lo que pasa es que, bueno, vamos a suponer dos cosas. Vamos a suponer que el hombre, y de esto vas a hablar tú, que el hombre puede ocuparse de esa complicación. Que el hombre puede cambiar su actitud y además, único animal que lo puede hacer, puede modificar el entorno. Cuando un animal se encuentra frente a una situación complicada, tiene que ver qué hace y cómo se modifica él. El ser humano puede modificar el entorno también, pero tiene que hacerlo. No se hace solo, digo, hay que actuar sobre esto. Restarle importancia a las complicaciones, pensando que son transitorias y que se van a arreglar, significa abrir la puerta de un daño muy grande para el después. No, claro, cuando usted estaba diciendo que el animal ataca o huye o se paraliza, estuve pensando, ¿y el hombre qué hace? Y lo que usted está diciendo, el hombre tiene la posibilidad de cambiar la situación para que no sea amenazante, número uno. O número dos, puede verlo de una forma que no sea amenazante. De hecho, leímos la semana pasada sobre José. Sus hermanos lo tenían envidia desde chico, lo maltrataron, porque era el hijo favorito de su padre Jacob. Lo venden como esclavo, lo acusan en Egipto, lo acusan de cosas que no hizo, lo llevan preso. Y así pasa años lejos de su familia, a raíz de sus hermanos que lo vendieron, ¿no? Y eventualmente llega a ser virrey de Egipto, salva a su familia. Y los hermanos están temblando qué va a pasar el día que su padre va a fallecer. O sea, José era muy magnánimo con ellos, pero ellos pensaron, porque está papá y no quiere causarle mala sangre. ¿Pero qué va a pasar el día que papá ya no esté? Y llegó ese día, cuando Jacob fallece, que leímos ayer en la sinagoga, y ellos vienen y dicen, bueno, ahora va a venir a cobrarnos todo lo que le hicimos durante toda la vida. Y vienen y le suplican y dicen de que papá dijo antes de morir de que no nos hagas nada, de que estamos dispuestos a ser tus esclavos, no nos mates, no te vengues de nosotros. ¿Qué les dijo José? No dice que los perdonó. Les dijo que ustedes son inconsecuentes. O sea, quien me mandó acá a esta situación fue Dios. Porque me mandó acá porque tenía una misión a cumplir. Tenía que yo salvar a toda la región de la hambruna. Por eso Dios me trajo para acá. Ustedes fueron instrumentos circunstanciales. Ustedes optaron por vender a su hermano. Ustedes no decidieron de que a mí me vendan. Entonces, si uno mira un poco, ¿qué pasa acá? Yosef no es de que perdonó, no guardó rencor. Él simplemente estaba en un lugar donde
sus hermanos no le hicieron nada. Ellos fueron solamente instrumentos para que el plan de Dios se cumpla. Entonces eso es lo que digo, pues, o sea, de que muchas veces lo que nos pasa, el sufrimiento, es una consecuencia de cómo vemos las cosas. Y podemos cambiar nuestra forma de sentir sin cambiar los hechos objetivos alrededor nuestro, sino verlos de una forma diferente, ¿no? Como mi tío abuelo, que le conté antes en la cárcel, él era un hombre feliz, todos los días feliz, y los presos lo miran y dicen, ¿cómo puedes estar feliz? Y dicen, seguramente antes no tenías lo que comer, no tenías dónde vivir, eres un schlepper total, y estás feliz de que acá tenés un techo y te dan algo para comer. Dice, no, para nada. Antes de entrar acá yo era un comerciante bastante exitoso y no me faltó nada. ¿Y por qué estás tan feliz? Le dicen. Dice, ¿ustedes por qué están tan tristes? Porque ustedes ven sus planes de vida frustrados. Vos querés formar familia, aquí en Siberia no podés. Tú querés llegar a ser un profesor, aquí en Siberia no podés. Tú querés llegar a ser un empresario, acá en Siberia no podés. Tú querés ser un gran político, acá en Siberia no podés. Pero mi plan de vida no se ve frustrado aquí. ¿Por qué? Porque mi objetivo en la vida es hacer lo que Dios quiere de mí. Entonces, donde Dios me pone, ahí puedo cumplir mi objetivo. Entonces ellos entendieron, como dijimos antes, cuando uno tiene una discusión con la esposa, puede tratar de convencerla que él tiene razón o poder ver de que ella tiene la razón y agradecer de que las cosas no van como uno quiere, porque de repente hay caminos mejores lo que uno se imagina. Entonces, cuando uno puede ver las cosas de esa forma, como José en su momento y como mi tío abuelo en su momento, de que miran las situaciones no como amenazas frente de lo cual tienen que escapar, sino de lo cual pueden crecer y dentro de lo cual pueden encontrar oportunidades de aportar algo de luz al mundo. Entonces eso hace de que toda esa ansiedad y tensión que usted describió antes se afloje, porque uno no lo ve como amenaza, lo ve como desafío y oportunidad. Dicen que cuando Rusia finalmente abrió el camino para que los judíos pudieran volver a Israel como repatriados en un momento, la KGB, los servicios secretos rusos, interrogaban a cada judío que quería salir para hacerle preguntas. Dice que había un hombre que estaba con su valija, que se estaba yendo, y entonces aparece un tipo de la KGB con cara de muy malos modos. Dice, bueno, antes que usted se vaya y de firmarle su permiso para salir, quiero que nos diga qué le ha pasado a usted respecto de la libertad de cultos. Dice, no, yo de eso no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar. ¿Y cómo le ha ido con la policía rusa? No, tampoco, ahí no me puedo quejar. ¿Y respecto de la ideología del partido, qué le ha pasado? No me puedo quejar de eso tampoco. Dice, perdón, entonces, ¿por qué se quiere ir? Quiero quejarme, hace ya 15 años que me quiero quejar y no puedo quejarme porque me da miedo. Bueno, ya está. Muy bien. Cuentan de esa misma persona que estaba caminando en Rusia antes de la perestroika con un amigo y de repente ven un policía a una cuadra. Dice uno al otro, oye, dejé mis documentos en casa. ¿Y qué hago si me piden mi documentación y no tengo? Dice el otro, no te preocupes, yo tengo mi documentación. Yo voy a empezar a correr. Él me va a perseguir a mí. Y cuando me alcanza, me pide documentos, yo le muestro. Y de mientras vos te rajas. Y así hizo. Empezó a correr, el policía lo persigue, el otro se escapa. Y cuando el policía lo alcanza, dice, a ver, documentos. Entonces le muestra su documentación. Dice, está todo en orden. Dice, ¿por qué estás corriendo? Dice, estoy corriendo porque el médico me mandó a correr por mi salud. Dice, ¿por qué entonces no paraste cuando viste que yo estoy corriendo atrás tuyo? Dice, pensé que vas al mismo médico. El tema está en que cada complicación implica, si queremos conservar nuestra salud, una actitud.
No se trata solamente de esperar a que la complicación se termine. Y si fuera que esta es una complicación, que simplemente hay que esperar que termine, esa no es una actitud pasiva. Es tomar la decisión de esperar a que termine. Quiero decir, la historia tiene que ver con cuál es la acción adecuada en cada momento, cuál es la conducta que corresponde en cada momento. Pero esto, leyendo tu libro, me genera un problema. Decís aquí una complicación, un cuestionamiento. Pido disculpas. Pero decís aquí cosas que ya me has dicho alguna vez en conversaciones que hemos tenido y que he escuchado no solo de tu boca. Dios sabe exactamente qué le va a pasar a cada persona y en cada momento. Dios tiene el ojo puesto sobre cada cosa que pasa en tu vida. Y nada pasa sin su visto bueno. Nada pasa sin que Él lo haya aprobado. La pregunta que surge entonces es, desde la bondad de Dios, ¿por qué Dios deja que pase algo que no es malo, que no es bueno para mí o que es malo para mí? Él lo ve todo, podría haberlo evitado. ¿Por qué hace algo que a mí me lastime, que a mí me perjudique o que a mí me dañe? ¿Se entiende la pregunta? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Si motivó, respiro y suspiro es porque fue complicado. Dijo, Antes de contestar, le voy a contar una historia que pasó con un colega mío que estaba en el avión y había mucha turbulencia. Entonces la azafata se le acerca, dice, usted es un hombre de Dios, quizás puede hacer algo con tus contactos para que se apague esa tormenta. Dice, mira señorita, yo estoy en ventas, no en gerencia. Yo no soy el abogado defensor de Dios. Tampoco quiero serlo, tampoco puedo serlo. Y te voy a decir una cosa. Hay una gran diferencia entre sufrimiento personal y sufrimiento de otro. Cuando se trata de sufrimiento personal, uno tiene que buscar justificaciones, explicaciones. Cuando se trata de sufrimiento de otro, ahí no caben justificaciones, ni explicaciones, ni defender a Dios. Ahí cuanto más creyente es la persona, más se queja a Dios. Porque si no es creyente, ¿contra quién está quejando? No hay contra quién quejarse. Bueno. Como tu amigo ruso ahí. Entonces, ¿y cuál es el punto? Hay dos conclusiones a las cuales uno puede llegar cuando ve aparentes injusticias en el mundo. Porque son injusticias desde la perspectiva de uno. Entonces uno puede decir, porque yo no entiendo el sentido de tal o cual acontecimiento, significa que Dios no existe o que Dios es cruel. O uno puede decir de que si yo no entiendo cómo puede pasar algo, es nada más que eso, yo no lo entiendo. Y no tengo que entender todo. O sea, es para poder entender algo tan inentendible hay que tener una comprensión infinita. Y doy un ejemplo sencillo. Si a un niño le preguntan qué prefiere, un caramelo o una vacuna, ¿qué va a decir? Obviamente el caramelo. El adulto entiende de que la vacuna le hace mucho más bien que el caramelo. Y porque un niño no puede entender cómo un pinchazo le puede servir y cómo un pinchazo es mejor que un helado. Pero un adulto lo entiende. Ahora, la diferencia entre niño y adulto es una diferencia limitada. Ahora, si extrapolamos un poco y pensamos de que Dios que tiene una visión infinita y nosotros vemos solo una pequeña parte de la historia, entonces podemos decir, bueno, y como decimos, cuando uno fallece y la familia dice, Baruch Dayan Haemet, bendito es el juez de la verdad. O sea, aceptamos su juicio sin justificar, sin explicar. Es algo que va más allá de nuestra capacidad de entender. Entonces, si Dios es Dios, uno acepta de que hay una bondad, hay un sentido que nunca quizás vamos a poder entender. La gente que pasó por el Holocausto, habían dos tipos de personas, los que perdieron su fe en Dios y los que perdieron su fe en el hombre sin Dios. O sea, el tema de la fe no es algo racional. Decir que el mundo tiene creador o no tiene creador es igualmente irracional.
Es o a uno le parece más cierto que el mundo tiene un creador o le parece más cierto que no tiene. Pero ninguno puede comprobar su postura. Una vez me vino una persona, un chico, me dice, Rabino, ¿cuál es la prueba que Dios existe? Le dije, no existe semejante prueba. Dice, wow, no pueden creer. La primera vez que un rabino me dice que no hay prueba, todos me tratan de convencer con pruebas. Digo, no hay prueba. Es una cuestión, o vos llegás a la conclusión de que es así o así. Digo, no es algo que se puede comprobar o refutar. Pero quiero contar una pequeña anécdota que dicen nuestros sabios en cuanto a la justicia, para dar un poco una perspectiva. Y nada más y nada menos que Moisés tenía esa pregunta, y lo leemos en la lectura esta semana. Cuando él fue, Dios le manda hablar con el faraón para que libere a los judíos, va, el faraón hace más difícil toda la esclavitud. Moisés va a Dios y dice, ¿por qué me mandaste? Ahora la situación es mucho peor. Se pone a quejarse con Dios. O sea, por eso digo, la Torah nos enseña, cuanto más creyente es uno, tanto más se queja, no justifica. Nuestra tarea no es justificar, ser abogados defensores de Dios cuando se trata del sufrimiento del prójimo. Ahora, ¿qué pasa? Moisés no pudo entender la justicia. Un día él estaba en el desierto, detrás de unos arbustos, en un oasis, mirando. Ve una persona tomar agua del oasis y se agacha a tomar agua. Sin darse cuenta, se le cae un bolso de dinero. No se da cuenta y se va. Al rato viene otra persona a tomar agua en el oasis, encuentra un bolso de dinero, lo levanta y se lo lleva. Una tercera persona viene a tomar agua en el oasis, está cansado, se acuesta a dormir. Mientras tanto, el primero se da cuenta que perdió su bolso de dinero, vuelve al oasis a buscarlo porque supuso que estaba ahí donde lo perdió. Llega ahí, no lo encuentra y ve a un tipo ahí acostado durmiendo. Estaba seguro que lo tiene, lo despierta. ¿Dónde está mi dinero? Dice, no sé de qué me estás hablando. Dice, ¿dónde está mi bolso de dinero? Yo estaba aquí hace 10 minutos y perdí acá mi bolso de dinero. Aquí no pasa nadie, estás acá, lo encontraste, lo tenés y no me mientas. Dice, no sé de qué me estás hablando. Dice, mira, no me pongas esa cara de tonto, te voy a matar. Dice, no sé de qué me estás hablando. Agarró y lo mató. Dice Moisés, ¿dónde está la justicia? El primero pierde una fortuna, el segundo que no tiene nada que ver lleva una fortuna, el tercero nada que ver, lo matan por nada. Dice, está todo mal. Me hace recordar la historia de uno que encargó un par de pantalones a un sastre. Y pasó una semana, 2, 3, 4, un mes, 2 meses, 3 meses, y al final el sastre le entrega los pantalones. Dice el cliente, dice, no entiendo, Dios creó el mundo entero en 6 días y a vos te llevan 3 meses a hacer un par de pantalones. Dice el sastre, mira los pantalones cómo salieron, mira el mundo cómo quedó. Entonces Moisés le dice, está todo mal. Entonces Dios le dice, mira, esta vez, porque sos Moisés, te voy a explicar y no me molestes más con esas preguntas. Dice, la primera persona que perdió ese dinero no fue su dinero. Ese dinero lo había heredado de su padre, no era de él. Pero su padre a su vez lo había robado ese dinero, o sea, no le pertenecía. Y no quería que el hijo siga con la culpa y la carga de su padre, con ese dinero robado. Entonces causé que lo pierda, no era de él, no perdió nada, no era de él. La segunda persona que encontró el dinero, esa es la persona de quien el primero lo había robado. O sea, el padre del primero había robado de ese segundo y hoy recuperó su dinero, tenía que pasar un tiempo sin el dinero. ¿Y la tercera persona quién es? La tercera persona es el asesino del padre del primero. Ahora vino el hijo y se vengó la sangre de su padre sin saberlo. Entonces, ¿hay justicia o no hay justicia? Hay. Siempre cuando cuenta esa historia, la gente dice, sí, seguro, sí, Dios, justo. Y yo pregunto, ¿y si fuera así lo sabríamos? Vemos historias aisladas y no sabemos la conexión de nadie con nadie y podemos suponer que hay 3 injusticias acá o admitir que no sabemos y no podemos saber porque las cosas pueden ser muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Entonces podemos o aceptar que hay un creador y porque hay cosas que no entendemos no desacredita el hecho de que maneja las cosas, o decir, porque si yo no entiendo algo, significa que Dios no existe. Bueno, es un poco egoísta. Una vez escuché del Rebbe algo, dice, ese gran mundo que vemos,
lo podemos bloquear con un dedo. Pones un dedo frente al ojo y ya desaparece todo. Y así es también con el hombre. Si él, porque yo no entiendo, puede hacer desaparecer hasta Dios mismo. No, usted tiene una historia de dónde está Dios, ¿no? En la escuela, en un chico, ¿no? No sé. Usted me lo contó acuerdo. una vez, no importa. ¿Te acuerdas tú? Me acordás yo. ¿No? No me acuerdo. No, es que una vez unos chicos habían hecho en la escuela algo, robaron algo, entonces viene el director y dice al chico, ¿dónde está tal cosa? No sé, ¿no? Dice, ¿y Dios dónde está? O sea, ¿no tienes miedo a Dios? Y Dios, el chico va saliendo y dice a su amigo, dice, ¿qué pasa? Dice, no sé, pero Dios desapareció y creen que nosotros lo robamos. ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿sabes dónde está Dios? Quiero redondear y después usted va a hacer su experimento que quería hacer. Vamos a ver. Sí. Y quería decir dos cositas. Uno es de que en este libro hay 3 tipos de artículos y les dejo a ustedes con el desafío. Hay artículos que expresan cómo entendí las cosas, hay artículos que expresan cómo sentí las cosas y hay artículos que expresan cómo viví las cosas. Okay. Entonces supongo que cada uno va a tener otra resonancia y hay algunos capítulos que son autobiográficos, o sea, no son todos teóricos, son cosas que procesados por mis propias vivencias de vida, no están identificadas como tales, pero y simplemente compartir eso, de que fue un trabajo muy personal, muchos de estos artículos. Y especialmente este año de Hakhel, que es un año especial, cuando en la época que existía el templo, se reunían todos en Jerusalén para escuchar el rey de Israel leer párrafos de la Torá, y es algo que sigue hasta el día de hoy a nivel personal de unir esa fragmentación que uno tiene entre la cabeza, el corazón y la acción, tratar de armonizar entre ellos para que trabajen en sintonía en vez de que trabajen cada uno por otro lado, ¿no? Como la historia de uno que llega a Carrasco y está por viajar y dice ahí en el mostrador, tengo aquí 3 valijas, me gustaría que manden uno a Londres, otra valija a Moscú y otra a Melbourne. Dice la señora, mira, aquí no es DHL, aquí es American Airlines, no hacemos eso. Dice, ¿cómo no? La última vez que viajé hicieron exactamente eso. Entonces a veces nosotros somos así, la cabeza en Hong Kong y el corazón en Moscú y el cuerpo por otro lado. Y la consigna de este año de Hakhel es unir. Por eso menciono de que en este libro hay una unión entre ideas, sentimientos y vivencias. Y espero que eso sirva también de inspiración a todos, a cada uno. De alguna manera, si esto sirve para ayudar a alguien en algún momento, de alguna manera, ya valió la pena. Y quería mencionar al nieto que hizo la tapa, Schneier. O sea, de que fue mi nieto Schneier Shem Tov quien diseñó la tapa. Yo entiendo que yo no puedo entender las razones de Dios, entiendo. Pero creo que si yo quiero de verdad aceptar a buen grado en mi corazón la idea de Dios, quiero pensar y quiero descartar que esto que hace, esto que permite, o esto que deja de suceder, o esto que permite que suceda, tienen una razón aunque yo no la tenga. Me molestaría un poco pensar, porque no es el Dios en el que yo creo, me molestaría un poco pensar que estas cosas suceden como castigo. Porque esta es una idea también que hemos traído de muchas cosas, de muchas religiones, de muchas creencias, ¿no? El Dios como un Dios castigador. Y que si haces algo malo te va a volver algo malo, si haces algo bueno te va a volver algo bueno. Pero no puedo congeniar adentro mío con la idea de un Dios que castiga. Y en este camino me encuentro con algunos problemas, que es, para empezar, la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El tema de castigo de por sí no creo que es algo del todo negativo. La pregunta es cuando el castigo es en exceso. O sea, el rey Salomón dice, el que no castiga a su hijo lo odia.
Ahora, castigo no significa abusar. Mira, eso decía el rey Salomón, a mí que me caía tan simpático. Dice José Shifto Sonei Beno, el que no castiga a su hijo cuando corresponde, no lo disciplina, vamos a decir mejor, entonces en realidad es su enemigo, porque el hijo necesita que los padres le pongan límites. Ahora, yo le voy a explicar una cosa muy sencilla. Por favor. Okay. Todo ese Viene la discusión entre el rabino y el invitado, les aviso. ¿De qué? Que viene la discusión entre el rabino y el invitado. No, viene la discusión entre el rabino consigo mismo. Le voy a decir. El tema es así. Hay el Rebbe de Lubavitch, que para mí es el hombre más ilustre de nuestra generación. ¿Sabe la explicación que dio a todo sufrimiento? Dijo que no encontró ninguno. Y que no encuentra ninguna justificación para todo el sufrimiento que hay en el mundo. Y de que en ningún nivel, o sea que ni siquiera Dios tiene una explicación racional. Y que la única respuesta nuestra es terminar con el sufrimiento. O sea, crear un mundo, llegar a un mundo donde no haya sufrimiento. O sea, todo el tema de sufrimiento no es algo justificado. Sí, entiendo. Eso. Entonces, estoy de acuerdo con usted casi totalmente. En el sentido de que no se trata cada un Dios que castiga. Esa es una explicación. El Rebbe dice, no hay castigo que merezca semejante... No, o sea, no hay pecado que pueda justificar semejante sufrimiento. O sea, de que el sufrimiento que hay no es algo que tiene justificación, por lo tanto, no debemos tolerarlo, por lo tanto, tenemos que hacer todo para eliminarlo y hacer de que no haya más. Está muy bien. Y no solo está muy bien, sino que además, desde el punto de vista psiquiátrico, hay una diferencia muy grande entre el dolor y el sufrimiento, que decías antes. Para poner un ejemplo, que ayer hablábamos con Raquel, el dolor es equivalente a caerse en un pozo. El sufrimiento es tomar la decisión de quedarse a vivir ahí. Y es muy diferente caerse en un pozo que quedarse a vivir ahí. Es muy diferente la tristeza de la depresión. Es muy diferente la vivencia desagradable de un conflicto que la vivencia de destrucción. Es muy diferente decir que no encuentro la salida que creer que no hay salida. Y esto sí que depende de nosotros, como bien dice, ¿no? Depende de nuestra actitud. Y nuestra actitud depende de muchas cosas, depende de aprendizajes, depende de circunstancias, depende de entornos, sobre todo, ¿no? Y depende de dónde uno encuentra sus puntos de apoyo, sus puntos de fortaleza. Decía mi amigo Norberto, que es escalador de montañas, que él aprendió que no existe una montaña, por muy pendiente que sea, no existe una montaña que no puedan escalar dos juntos. Hay montañas que no se pueden escalar en solitario, porque la pendiente es negativa y entonces en lugar de ser así, es así. Esas montañas, que son así, en pendiente negativa se llama, no las puede escalar un escalador solo. La tiene que escalar dos. Uno sube, hace base, pone una traba, se sube, cuando está ahí el otro sube, lo pasa, pone otra traba, etcétera, etcétera. Pero no puede hacer uno solo. Hay algunas cosas para las cuales necesitamos del otro, necesariamente. Y a veces esas cosas son tan sencillas como saber quién eres. Yo puedo ver muchas cosas. Puedo ver a Daniel, puedo ver a Susi, puedo ver al Rab. Pero de todos los que están aquí, no puedo verme a mí. Es una cosa muy loca esta, ¿no? Porque si yo hago algo medianamente ridículo, como esto, todos ustedes, todos los que están acá pueden ver que tengo un papel pegado en la frente. Todos, menos yo. Menos yo. Todos menos yo, y el papel lo tengo yo, ¿eh? Todos menos yo pueden verlo, menos yo. Y esto mismo sucede con aspectos de nuestra identidad, con aspectos de nuestra personalidad, con aspectos de nuestra conducta. Entonces esto hace que sea imprescindible alguien que pueda mirarme para decirme que tengo un papel pegado en la frente. Claro, puedo usar una cámara hoy día. Una cámara es el reemplazo de un alguien que me ve y me lo dice, pero yo nunca puedo ser autosuficiente. Yo nunca puedo saber. Y cuando yo quiera saber, voy a tener que preguntarle a alguien que me lo diga. Esta situación motiva
que es muy difícil seguir adelante en cualquier camino que uno emprenda sin un otro que me haga la devolución, el espejo, la contrapartida de lo que yo veo, sabiendo que lo que yo veo no es suficiente. Se los muestro en un pequeño experimento. Necesito 6 voluntarios que sean capaces de soportar un pequeño juego. ¿Me ayudan? Venga, muchachitos. Ahí están, perfecto. Esto de proponerse voluntarios sin saber lo que les espera es meritorio, ¿no? Aprendí esto hace mucho tiempo, cuando yo todavía era capaz de hacer Ricudim. Y en una parte de Ricudim aprendí esto, que después me pareció interesante. Hagan un círculo, por favor, acá. Pónganse en círculo. Eso es. Pónganse en círculo. Den medio giro hacia la derecha, mirando la nuca del compañero que está a la derecha. Hagan un círculo. Media vuelta. Exactamente. Muy bien. Lo que les voy a pedir ahora es que a la cuenta de 3, si se caen lo empezamos de nuevo, no se preocupen tantas veces que se caigan como lo empezamos, así que quédense tranquilos, ¿no? Claro. Muy bien, a la cuenta de 3 les voy a pedir, miren para atrás un poquito a ver a su compañero que está atrás, les voy a pedir que pongan el tujes en las rodillas del compañero que tienen detrás, que se sienten sobre las rodillas del compañero que tienen atrás, los 6 a la vez. A ver si se puede. 1, 2, 3. Ahora, más difícil, si es cierto, suelten la mano derecha, suelten la izquierda, y ahora, Rebeinu Shalom Aleichem, Rebeinu Shalom Aleichem. Muy bien, ¿están en las manos así? No están teniéndose de ningún lado, no están apoyándose en ningún lado, están apoyándose unos a otros. Estar en comunidad con la comunidad es esta sensación mágica de poder apoyarse todos sin apoyarse en nadie. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Ya que estamos en cuestiones didácticas, voy a terminar con un pensamiento más antes de dar el micrófono al doctor Preta para cerrar el evento. El Talmud dice algo muy curioso. Dice muchas cosas curiosas, pero una cosa dice, ¿cuánto mide el hombre? El hombre mide 4 codos. Es una medida talmúdica. ¿Cuántos son 4 codos? Más o menos casi 2 metros. Y uno se va a preguntar, ¿por qué dice el Talmud que el hombre promedio mide 4 codos, o sea, 2 metros, que si no es la medición promedio? Entonces, ¿por qué da esa medición? Y la respuesta que escuché una vez del Rebbe es muy interesante. Dice así, ¿cómo se mide a la persona? ¿No? Uno va, lleva al bebé al pediatra, entonces lo miden, lo ponen, lo pesan, lo miden. ¿Cómo lo miden? Lo miden de la cabeza hasta los pies, ¿no? ¿No? Sí. Se mide a la persona de la cabeza hasta los pies, pero hay otra manera de medir a la persona. Cuando levanta las manos arriba entonces ahora mide más. Ahí están los 2 metros. Y la pregunta es, ¿por qué vas a medir a una persona así? La gente no anda así. O sea, anda con las manos para abajo. ¿Por qué vas a medir a la persona con las manos arriba? Entonces el Rebbe explica lo siguiente, que las manos representan la acción. Y la verdadera medición de la persona no es lo que entiende, es lo que hace. Y si lo que hace trasciende lo que entiende, eso es la verdadera medición de la persona. Así que espero que todo lo que hablamos hoy lleve a la acción y que cada uno pueda tener algo mejorado en su vida práctica diaria y buscar siempre, la mejor manera de mejorarse la vida es buscar mejorar la vida del prójimo y eso indefectiblemente ayuda a uno. No cierres todavía, porque quería yo mencionar 2 o 3 cosas que tienen que ver con la manera de ver las complicaciones en sí, ¿no? Es evidente, lo siento yo en mi propia persona, en mi propio cuerpo, que crecer y por lo tanto de alguna manera ganar años, o como dice
el conferencista Alonso Puig, acumular juventudes, dice él, en lugar de envejecer, es evidente que es una complicación. Pero quizás esa complicación tenga alguna ventaja alguna vez. Quizás algunas complicaciones tengan ventajas. Quiero hacer algo para que nos acordemos de que algunas complicaciones pueden ser ventajosas. ¿Quién es la persona de más edad aquí, en esta sala? ¿Más de 80? ¿Quién tiene más de 80? ¿Tenés más de 80? ¿Alguien más? ¿Otra más? ¿Dos? Muy bien. ¿Cuántos tenés? ¿Puedo preguntarte cuántos? ¿88? ¿Te ganó? 83. Mira, perdiste por 5 nada más. 88. ¿Tenés más que 88? 85. ¿Más de 88? ¿Alguien tiene más de 88? No. Muy bien. 88. ¿Puedes ponerte un poquito de pie? Para que te vean. 88 merecen varias cosas. La primera merece un aplauso, ¿verdad? 88. Y la segunda es, esta es una charla que habla sobre complicaciones. Que pasen los años y cumplir 88 años debe ser una complicación en algunos aspectos, ¿verdad? Y es que has vivido durante esos 88 años muchas complicaciones. Hoy, aquí y ahora, en lugar de ser una complicación, es una ventaja. Porque se establecen los famosos libros sagrados de Tumbatu, que la persona de más edad se va a llevar de regalo el libro. ¿Verdad? Así que hay veces donde una desventaja puede ser una ventaja. El paso de los años puede ser una desventaja en algunos sentidos, pero hoy representa una ventaja. ¿Quién estuvo en su vida más años casado? Aquí. Más años casado. No importa si tu pareja está acá todavía o no. ¿Cuántos años estuvieron casados? Sí, ¿cuántos años estuviste casada o estás casada? ¿Cuánto? 65 años casada. Creo que casi no voy a preguntar porque no me voy a creer si alguien me dice más. ¿Alguien tuvo más de 65 años casado de los que está acá? Es una complicación estar casado tanto tiempo, ¿no? Mira, el libro del Camino de las Lágrimas es para vos. Vení. ¿Se lo das? Las cosas que a veces parecen complicaciones pueden volverse ventajosas en otros momentos y también uno no puede dejarse engañar, ni avergonzarse, ni temer. Las complicaciones están en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esta es una manera de clasificarlas. Las complicaciones que tuvimos en el pasado nos pueden haber dejado resentimiento, rencor, culpa. Estamos llenos. Las complicaciones del presente nos llenan a veces de vergüenza, nos llenan de incomodidad. Las complicaciones del futuro nos llenan de miedo. Estas complicaciones tenemos que ocuparnos de ellas. Y las herramientas que trae el libro del Rab, a pesar de que son herramientas escritas, como bien dijo él, muchos años antes, nada menos que 3000, antes de que nuestras preocupaciones existieran, podrían señalar un camino, una manera de resolver esto. Quiero contarles un cuento, nada más, antes de cerrar. Y cada vez que yo me encuentro con el Rab, me acuerdo del mismo cuento. Podría contar otro, pero es el cuento que yo le atribuyo al Rab y entonces voy a contar el mismo cuento. Es el cuento de Etelvina, se llama Etelvina. Etelvina es una chica que vive en el campo, en la granja, con su padre. Un día el padre la llama a Etelvina y le dice, Etelvina, ven aquí. Sí, papá, necesito que le lleves
todos los granos de maíz que hay en esa bolsa, se las lleves a nuestro vecino porque se ha quedado sin maíz y necesita. Así que ponlas adentro del barril de madera y llévaselas a nuestro vecino. Etelvina dijo, sí papá, cómo no. Y entonces ella llenó un barril de madera con los granos de maíz, ató 2 sogas alrededor del barril y se los puso como si fuera una mochila para llevarlo hasta la del vecino. Y empezó a caminar a lo del vecino. Y de repente, sin que ella lo note, el barril tenía un agujerito por el cual caían granos de maíz. Caían granos de maíz. Y Etelvina no se daba cuenta. Los pájaros que estaban sobrevolando todo el campo, cuando veían los granos de maíz, bajaban y se los comían. Bajaban y se los comían. Los vecinos de Etelvina, cuando Etelvina pasaba, le gritaban, Etelvina, estás perdiendo el maíz. Y Etelvina se daba vuelta, miraba para atrás y no encontraba ningún grano de maíz. Y pensó que era una broma, que se estaban burlando de ella. Y siguió el camino. Seguían cayendo los granos y los pájaros seguían comiendo. Etelvina, estás perdiendo el maíz, los pájaros se lo están comiendo. Etelvina se dio vuelta, no había granos en el piso, los pájaros estaban volando. Pensó que no tenía que darle importancia a eso. Y así durante todo el camino, Etelvina fue perdiendo granos del barril. Granos que se caían del barril y que los pájaros comían y comían y comían y comían. Cuando llegó a la granja del vecino, Etelvina puso el barril arriba de una mesa, destapó la tapa y encontró que el barril estaba lleno, totalmente lleno de granos de maíz. Un milagro, un misterio. Hay gente que me hace acordar mucho de Etelvina. Va por el mundo repartiendo granos que todos vamos comiendo a su paso, que los derrama así, alegremente, casi sin darse cuenta. Hay gente, Rab, como vos, que viven derramando granos de maíz sin darte cuenta. Y a pesar de eso, parece que siempre tenés el barril lleno para nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar un videito primero.
Bueno, vamos a proceder al sorteo. ¿Sí? Este es mi hijo que me ayudó hoy con el evento. Tengo la otra princesa que está atrás, mi señora. Así que gracias por acompañarme en estas vacaciones divertidas. Primer libro, Una voz sin eco. A ver, ganador es el micrófono. Edgardo Berman. ¿Está? Edgardo estuvo en el último evento que hicieron hace 3-4 días, ganó el premio pero se fue 5 minutos antes. Bueno, Dios te quiere recompensar, pero algo te quieren dar a vos, ¿eh? Un aplauso, dale. Julieta Melinsky. El libro, ¿Está acá Julieta Melinsky? Francisco Camaño. ¿Está acá Francisco? Ahí viene Francisco. otro, Camila Ordóñez Moreno. ¿Está Camila? sí, acá está. Ahí está. Camila. De Colombia. Ah. Me vino cuando se presentó, me dice, yo soy de Colombia, pero vivo acá. Así que muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Nos a vemos. todos, que pasen bien. Gracias. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere.